Mandala 15. Esta lectura dice que te preocupas o intuyes que habrá dificultades, que en general tienen que ver con visitas, un aviso, o un ex. Alguno está pesimista o con pensamientos muy sombríos por otras causas, pero son momentos puntuales. En general vas a tener suerte en cosas que se relacionan con el deporte, las comunicaciones y encuentros. Algunos ponen su confianza o esperan un compromiso o acuerdos con una mujer que es bastante lista. Las mujeres confían en su propia sagacidad para conseguir un contrato, asociarse o realizar tratos que le resulten ventajosos. A la larga, puedes buscar la soledad. Muchos con un trabajo en un lugar protegido, fortificado, duradero o consistente, tal como un juzgado, un edificio, o una empresa pública o de bienes raíces. Respecto a lo anterior, tendrás un sentimiento de que algo necesita aclararse o que podrá sufrir cambios con el tiempo. En casos involucra al padre, al jefe o a una persona que tiene cierta autoridad o poder en cosas que a ti te conciernen. Tendrás por delante varias alternativas para escoger y lo harás basándote en las emociones, la intuición y los sentimientos, sobre todo en cuestión de enfermedades. Y cuando los estudios y el trabajo se quede como estancados o parados, tendrás momentos de alegría debidos al nacimiento de algún hijo, o por mujeres de la familia. En otros aspectos, serán por mudanzas, cambios, algo que se renueva, o algún movimiento que podrá tomarse como algo nuevo o una novedad. Surgirán imprevistos en asuntos del corazón, para muchos relacionados con una amistad que os es leal. Tú puedes enamorarte o recibir noticias de que él o ella lo está. Esa persona pudo haber pasado por algún infortunio, tristeza, o haber perdido a algún ser querido. Para alguno, habla de lo que tú sientes que puede suceder a partir de ahora. Sin embargo, hay excepciones. En ese caso, está que ese amigo o amiga cambie de rumbo en su vida, y se dedique a algo que tiene que ver con la astrología y cuestiones que el alma pide, cosas que uno anhela de corazón, o al menos le dedique tiempo a eso. También podrá darse el que tú te comuniques con gente que se la describe como leal, hablando de esas cuestiones o apoyando. Desde luego se tienen las claves para encontrar las mentiras y falsedad, pero el conocerlo lleva a la controversia, a discusiones y debates. También el que se creen dudas o se resquebraje la confianza o la fe que se ha puesto en algo, o en alguien. Aparecerán cambios debidos a que uno se ha visto como invadido. Puede ser debido a robos, bien sea de bienes o que se lleven a quien es tu amor. En cuestiones de salud, podrá ser por un virus, y si eres un campesino una plaga de cualquier tipo. En definitiva, que han entrado en tu zona, terreno, o vida, y se quedan o arrasan lo que es tuyo. Tendrás que superar algunos escollos relacionados con amistades, o con una en particular, y es debido a un alejamiento, traslado, o porque realmente no quiere estar contigo o contactar. En casos porque o bien tú o esa persona se independiza y es posible que se vaya a vivir o trabajar a otro lugar, y posiblemente acabe con lo que teníais entre vosotros. Aún así aquí se hace un ofrecimiento o regalo que lleva mucho sentimiento. Es como un reconocimiento a lo que representa para ti. Si eres mujer, estás decidida a prestar atención a quién va a ser tu pareja o a buscarla. Si eres hombre es a pensar en ti mismo, en tu futuro. Tanto unos como los otros, queréis alcanzar un compromiso, que puede ser sentimental o de trabajo, incluso a que sea contigo mismo, el tener un propósito y seguirlo. Y el amor, la propia vida, os lo presenta como alguien muy joven, sin experiencia. En trabajos, serán quizás de becario o aquellos que todavía no domináis, y en general con un nuevo comienzo o reinicio. Desde luego en tu futuro tendrás éxito, lograrás incrementar tu economía, y tendrás abundancia. Habla de un ingreso bancario que está relacionado con algún aviso, comunicado o escrito. Podrá ser una transferencia a tu favor o ingresos por liquidaciones constantes. Es información o documentos que todavía están por abrir o de lo que no tienes conocimiento. Por ejemplo, una herencia, escrituras de fincas o casas, o procedentes de un empleo que aún no tienes. En último caso, se refiere a que lo que estás aprendiendo será muy productivo cara al mañana y generará mucho beneficio. Los hombres serán personas muy comunicativas, les gusta la gente, y es posible que pasen mucho tiempo al aire libre o lo dediquen al ocio y el entretenimiento. Las mujeres son muy optimistas y no ven nada negativo en la vida, o al menos saben cómo librarse de ello. Su estado de ánimo o felicidad es contagioso. Tanto los unos como los otros buscáis en la familia y las relaciones personales la armonía y la ayuda, siendo benefactores. Sois muy sensuales y sexuales, y a veces el nerviosismo os puede. Vosotros encontraréis esa fórmula y meta que os ayuda a estar bien firmes a un lugar o persona. Que vuestro mundo gire a partir de un punto que es muy importante en vuestra vida. Puede ser una profesión,
una persona, o un lugar. Con vuestros sentimientos, solo los utilizáis de manera muy inteligente y con astucia. Puedes desviarlos si fuera necesario, y ser sibilino o sibilina. Tú tendrás una vida larga. Tu salud estará bastante asegurada. Va a tener mucha importancia para ti lo relacionado con el origen y las raíces. Por ello tú podrás dedicarte a la medicina, al manejo de energías, y lo que tenga que ver con el crecimiento y la fuerza, sea esa mental, física, o espiritual, también a cuestiones o elementos de la naturaleza. Es importante para ti o lo vas a tener muy en cuenta el arraigo, y lo que está bien asentado. El dinero, parece estar muy ligado a edificaciones, a tu propia casa, o al hogar. Es posible que llegues a tener una casa súper bonita, o acogedora, con jardín próximo o en la propia parcela. A los chicos se les dice que su posible pareja está relacionada con su trabajo. Podrá ser con la profesión o en el mismo centro donde esté su actividad. En tu destino, están marcadas herramientas que son cortantes o punzantes. Hay mucha posibilidad de que te dañes con ellas. Alguno podrá pasar por una operación o vacunación, pero sin mayor problema.